Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Este vídeo originalmente quería sacarlo un poco antes, de hecho lo tenía grabado, pero no me convencía mucho y sobre todo no quería crear un poco de, no sé, dramatismo o de catastrofista sobre un tema. Y es que quiero hablar un poquito de los Store Shutdown de Star Wars Unlimited. En el set 1 fueron todo fue una cosa increíble, fue la primera vez que teníamos así como eventos importantes, casi competitivos, casi oficiales por parte de Star Wars Unlimited, de este juegazo que nos une a todos y a todas, pero en este set 2 han pasado cositas. Ha habido cambio de reglas, ha habido cambio... Bueno, hay otros torneos más grandes, las fechas quizá no coinciden, entonces hay muchas cosas de las que hablar y me gustaría saber muchísimo su opinión, por favor, en comentarios para que más gente la podamos leer y yo entienda qué piensa la comunidad. Entonces, como decía, hay varios temas a tratar, ¿no? La primera yo creo que es las fechas. No sé si septiembre, después de un verano bastante corto y largo, ha sido un poco un verano un poco extraño, al menos para mí, no sé muy bien qué esperar, ¿no? Por un lado, yo les aviso, he hablado con varios creadores de contenido y la verdad, las cifras han bajado bastante respecto al primer set, ¿vale? Esto puede deberse a varios factores. El primero, hay más creadores de contenido y quizá los mismos jugadores, ¿no? Entonces a lo mejor no tenemos tanto tiempo para ver tantos vídeos de tantos creadores de contenido, al final cada uno elige su favorito o elige su grupete de favoritos y al final el tiempo es limitado, ¿no? Eso podría influir. Por otro, el verano. Un verano lleno de olimpiadas, de deporte, de europeo, de un montón de cosas, que también hace que al final el tiempo que tenemos disponible para ver una pantallita, pues a lo mejor no es el mismo, no es el mismo que antes, ¿no? Coincide también, pues verano, viajes de verano, menos tiempo general y más tiempo también para querer estar con la gente amiga, con familiares y la terracita. Todo eso ha influido. Ahora bien, esto no tendrá que ver mucho con estos shutdown, salvo que haya bajado un poco nuestra ilusión por el juego o queramos destinar menos, o como no le hemos destinado tanto tiempo al juego, quizá los store shutdown se iban a ver un poquito afectados. Esto era una hipótesis que tenía en el anterior vídeo. Ahora se ha confirmado que hay menos gente, ¿no? Ahí en algunos showdowns he preguntado por varios lugares y algunos... No, pues por ahora he ido uno y tiene más que el set anterior y otro que tenía menos. Otros que me han dicho que directamente ha habido menos gente. Falta mucho septiembre todavía, así que pueden pasar de todo, ¿no? Lo que sí ocurre también es que algunas tiendas, y no estoy muy al tanto porque la verdad me daba un poco de pereza enterarme bien, porque al final no es algo que me toque muy de cerca, pero si no he entendido mal, en España hay ciertas tiendas a las cuales no les han dado el paquetito para el shutdown porque tenían que cumplir un mínimo sí o sí y si no, no se lo daban. Algo así he escuchado. Si alguien sabe mejor, que escriba por favor en comentarios porque yo no estoy muy al tanto, entonces no voy a opinar sobre esto. Lo que sí voy a opinar también es que quizá que el Infrefest, torneazo increíble, hay dos vídeos en el canal, uno hablando de las estadísticas y, ¿no? el win rate de los líderes y revisando decks, y otro entrevistando a 5 participantes del evento. Ese evento a inicio de septiembre y el Battle, o nunca sé si es Battle for o Battle of Zaragoza. El torneazo de Zaragoza, llevado por Juan de Cartas y Charlas, a final de mes, quizá también influya un poco en los Family Points, ¿no? Lo que se resume por Family Points, pero al final es como la disponibilidad, el poder cuadrar horarios con pues mi pareja, mis hijos, mis familiares y demás para poder ir a un evento así, que es además un fin de semana entero, no es solamente ida y vuelta. Bueno, los que estén cerquita sí, ¿no? Pero ya me entienden. Al final es un evento de 2 días. Si te clasificas, quieres estar el segundo día. El Infre era un poco lo mismo, 2 días, con muchos eventos paralelos. Esos dos eventos coincidiendo en el mismo mes que muchos showdowns, de algún modo, si parte de tu comunidad, que en teoría es la más jugona, por eso se va a ir a otro lado a jugar, no está, pues quizá tus shutdowns adolecen en participación. Quizá eso hace que lo muevas cuando ya no coinciden esos dos torneos, y eso también supone que, por ejemplo, me estaban contando que en Murcia, como que había coincidido el showdown con Alicante, como que en varios lugares tenían que haberlo puesto en la misma fecha o el mismo fin de semana, y eso también hace que la gente pues tenga que decidir, ¿voy a uno? Voy a otro. Antes, como en Madrid, por ejemplo, había gente que durante todo un mes y medio, prácticamente porque algunas tiendas pudieron atrasarlo al siguiente mes, hubo gente que se fue a un montón de showdowns. Ahora, si están más comprimidos en el tiempo, es más complicado también el decidir a cuál voy o a cuál dejo de ir. Porque imagino también que quieres apoyar a las distintas tiendas, sobre todo aquellas que son las que más te gustan, y elegir siempre es complicado, ¿no? Siguiente punto a tener en cuenta. El premio. El premio, dentro de que luego cada tienda puede hacer un poco lo que quiera, si cobrar más inscripción, meter más sorteos, menos sorteos, más premios al primero, al segundo, al tercero. Independientemente de eso, eso ya no entro porque eso es cada tienda y su mundo.
El paquetito del Showdown trae ciertas cartas y esas cartas se conocen ya desde el inicio del set. Bueno, es que aún falta mucho para que salga el set 3, pero como ya estamos con los spoilers, les recomiendo que vayan a ver los vídeos que voy subiendo semana a semana. Ya sabemos qué cartitas van a dar para simplemente por participar y también al top 8. Y son dos cartas que no han apasionado, ¿no? Son dos cartas que no han levantado pasiones por varios motivos. El primero, no se están viendo mucho en decks actuales. No son cartas malas, ¿no? Lady Próxima, por cada carta Underworld que juegues, puntito de daño a la base, por tanto metes presión, aceleras partida, es un 0... Bueno, no es una carta que el rival en principio que quisiera quitarse, prefiere quitarse otras cosas más ofensivas, pero como no lo hagan, el daño residual entra y al final lo pagas caro, ¿no? Y la otra es ese bounty, bueno, esa es la de participar. El arte me gusta, la verdad es bastante bonito. La otra es una mejora, es un bounty que se le das a una unidad rival. Cuando es derrotada, capturada o con alguna carta cobras el bounty, lo que haces es juegas, bueno, quitas la carta al rival, ¿no? Esa unidad, la juegas en tu arena preparada. Por tanto, vas a poder atacar con ella, hacer acciones. Estas dos cartas son potentes, están bien. El arte nuevo, pues es a gustos, pero en mi opinión están bonitos, están bien, merecen la pena, pero no son jugables a día de hoy. O sea, son jugables, pero no se están jugando, ¿no? Y venimos de torneos enormes en otros lados del mundo, Reino Unido, Estados Unidos, Polonia, etcétera. Hemos analizado bastantes aquí en el canal. Llegó el Infrefest y esas cartas siguen sin aparecer. Eso no quita que en el futuro puedan verse en decks, pero a día de hoy son cartas que dices, wow, quiero cambiar esta carta con arte alternativo nuevo, promo tal, que además me va a reconocer el logro, el mérito de haber quedado arriba en el torneo, por la que estoy ya usando en el deck. Eso no está ocurriendo. Y tampoco creo que ocurra de, bueno, ya que la he conseguido, la voy a meter. ¿Cuál quito? Porque decks de 50 cartas donde cada carta importa tanto, y que me consta, ¿no? Que muchos estamos ahí dudando cuál quito, cuál pongo, cuál llevo al banquillo. Si ya nos cuesta hacer eso, cambiar una carta que queremos ya para meter una que en principio no teníamos en mente usarla, es un poco extraño, ¿no? Vale, sobre este punto hay muchas discusiones. Yo voy a dar la mía. Entiendo... A ver, y sobre todo porque venimos de una legendaria que prácticamente no fue usada, salvo Chirrut, la usó un poquito, Leia la usó un poquito, no, Leia creo que no. Bueno, no fue muy usada realmente, ¿vale? Pero era legendaria. Y también el imaginario de, bueno, legendaria, será una carta cara, seguramente que en algún momento, ¿no? Set 3 sabíamos que iba a ir de República, seguramente sea dura en el set 3. Venga, eso hizo también que mucha gente tratara de farmearse Windows, ¿no? Que fuera más allá de solamente por competir, que pues a muchos no nos apetece, y competir también por un punto de retarnos y de compararnos, ¿no? Tanto nuestra habilidad como nuestro deck, ¿no? Eso hizo que en muchos lugares, muchos lugares, los que tenían muchas capacidades de poder ir a showdowns, hubo gente que fue a muchísimos. Hubo gente que me dijo que fue incluso a 10 showdowns en toda esa etapa, ¿no? Claro, 10 son infinitos, son demasiados. Hubo gente que hacía esto para farmearse Windows, ¿no? Y tratar luego de venderlos y, bueno, pues claro, eran las primeras cartas de top que se veían en este set, bueno, en este juego, por tanto, en principio iban a tener un valor elevado. Ahora que estas cartas no son tan potentes, pues hay mucha gente que está un poquito disgustada, ¿no? Porque sí querían llevarse un premio acorde a las expectativas que tenían del evento. Ahora bien, una reflexión importante que yo les traigo, que, bueno, seguramente algunos ya se habrán hecho. Antes, los showdowns eran el evento más importante y casi oficial, porque era con producto de la empresa, del juego, que teníamos. Era lo más competitivo que teníamos. Pero Fantasy Flight Games nos han dejado clarísimo que esto es lo más competitivo dentro de lo casual, pero que sigue siendo casual, sigue siendo un evento para tratar de atraer a todos los jugadores, para tratar de crear comunidad, para tratar de que haya vida en las tiendas, en los lugares. Y no es realmente a ver quién es el mejor de la tienda, quién es el mejor de la ciudad. Para eso son otros torneos. Claro, no teníamos esos otros torneos, solamente teníamos los showdowns. Entonces es normal que mucha gente fuera con todo para tratar de medirse, aparte de los premios,
y acabar en un muy buen resultado porque, bueno, porque motiva, ¿no? Los TCGs también una parte ahí de motivación intrínseca propia, ahí están, ¿no? Esto hace, por ejemplo, que ya no se pueden hacer top 8 o top X, lo que cada tienda quiera dependiendo de sus participantes, es puro suizo, y eso también a mucha gente no le apetece. Si sumamos todo esto, ¿no? Las fechas, que además las fechas es septiembre, un día si quieren les muestro las estadísticas de mi canal, de cuánta audiencia y de qué edad tienen y todo. Casi todo son hombres de entre 20 y muchos y 40 y pocos. Entonces, ahí en ese rango de edad ya entran trabajos, hijos, un montón de obligaciones, la vuelta del verano, hay un montón de cosas que claro, que compiten con el tiempo que tenemos para poder jugar. Entonces, yo creo que todo esto también influye el tiempo que pasamos frente a la pantalla, ¿vale? Entonces, por favor, déjenme los comentarios. De hecho, hubo una persona que dijo, claro, Alejo, es que como yo no trabajo, ya no te veo, porque te veía en el trabajo. Que no sé qué trabajo tenías, pero bueno, ojalá regreses al trabajo para otra vez sumar visitas al canal, ¿no? Entonces, si juntamos las fechas, las obligaciones, el regreso, bueno, el regreso al colegio, ¿no? De los niños, hay que preparar todo, bueno, todo un jaleo. Más torneos gordos en el mismo mes, más los Planetari que vienen en el siguiente mes. Y a lo mejor la gente prefiere estar testeando a tope con su grupo antes que ir a un torneo y a ver qué te encuentras, ¿no? Que los premios a lo mejor no son tan jugosos como a algunos les gustaría, se genera que quizá esta temporada de Showdowns sean un poquito más flojas. En mi opinión, que hayan elegido cartas no legendarias para el Showdown, a mí me parece un acierto, ¿ok? Claro, elige otras raras, mucha gente dice, ¿por qué no has elegido Maul? Que aparte de que es una carta emblemática, es muy buena a la gente y la gente la lleva en los decks. La gente va a querer meter ese arte alternativo en sus decks 100% y la gente va a querer comprar ese arte alternativo para meterlo en sus decks o por puro coleccionismo. Busca otras raras, busca otra infrecuente. ¿No? Veníamos deck de Takedown y de Windu. Entonces, yo no estoy mal con que no sean legendarias porque creo que podemos limitar esas personas que... Y no lo critico, ¿eh? No estoy siendo muy subjetivo aquí, estoy hablando más de forma objetiva. Nos podíamos quitar esas personas que iban a ir a 10 showdowns para tratar de conseguirse 35 Windows, ¿vale? Entonces, bien, porque a lo mejor esa persona quitaba una plaza a alguien que iba más casual, que quería un poco experimentar un puntito más competitivo, más allá de los drafts y más allá de los torneitos de 3 rondas al mejor de uno de su tienda. Entonces habilita que otras personas pueden entrar, ¿no? Le sumamos a esto que son cartas no tan buenas, que no se están usando mucho, pues es doloroso. Yo creo que el camino es correcto, pero la elección de las cartas no ha sido la mejor, ¿no? Y quizá como un elemento adicional, que a lo mejor gente se ha dicho, Alejo, ¿cómo no dices esto? Este set ha venido a complementar el primero, ¿no? Muchos decks están girando en torno a 80, 70, 90% de las cartas del set 1 y el set 2 complementan. Entonces también a lo mejor eso ha hecho que la gente dice, bueno, compré X cajas, compré X cartas sueltas, ya no necesito nada más, porque en realidad mi deck lo considero bastante cerrado, bastante construido, muy sólido. ¿Para qué voy a seguir yendo a las tiendas a gastarme 5 euros, 100 pesos, ¿no? Aquí en México, para competir por unas cartas que me dan igual. Para eso, o destino ese tiempo de juego con mi grupo de testeo, o me voy al cine con mi familia, o me voy con los amigos a jugar al fútbol, o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cositas están influyendo bastante. Me gustaría saber muchísimo su opinión, por favor, déjenlo en los comentarios. Y nada, creo que también es importante que se lo comunique a las tiendas, que las tiendas entiendan qué está ocurriendo para que no tengan malas ideas a cabeza y se lleven... No sé, quizás piensen que el juego está muriendo, que para nada está muriendo, ¿eh? Está a tope. Pero bueno, por favor, comuniquen a las tiendas y dejen aquí en comentarios y hablen un poco con su comunidad. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, gente.